y de la política vamos a estar hablando de aquí para adelante. Pero hay un tema importantísimo sobre la mesa que va a dar mucho de qué hablar también. Y por eso le vamos a pedir apoyo y explicación a Rodrigo Pérez, director nacional de Registro Civil de la Registraduría Nacional. Y es que nos dicen ahora que los funcionarios de la registraduría no estarían obligados a registrar nombres que podrían atentar contra la dignidad, la sana crítica, la objeción de conciencia, en fin, nombres que puedan tener alguna connotación, diría yo, negativa, pero es lo que queremos que el señor Pérez nos explique, porque hay niños a los que les ponen el nombre de Satanás o de Hitler y eso se considera puede ir contra la dignidad de la persona. Señor Pérez, gracias por acompañarnos. Buenos días. Un saludo muy especial para la mesa de trabajo y toda la audiencia de su emisora. Bueno, explícanos un poquito cuál es la idea, porque entendemos que hasta el momento usted nos dirá si no funciona así. Los padres tienen la libertad de poner el nombre que quieran a sus hijos y en la historia de los nombres en Colombia hay de todo. Tienen esa libertad. ¿A partir de ahora esa libertad cambia o es que hay algún tipo de restricción que se aplique o qué es lo que va a pasar? Que dice los funcionarios de la registraduría pueden decir no lo registramos con ese nombre. ¿Qué es exactamente o cuál es el alcance de esto que tenemos hoy en las manos? Correcto, Yolanda. Lo que sucede es algo muy puntual. Tomamos en consideración en primer término que el nombre es un atributo de la personalidad a través del cual se individualiza a las personas dentro de la comunidad, dentro de un entorno determinado para el ejercicio de sus derechos fundamentales desde que nace y se integra como persona humana durante toda su existencia y continúa con ese nombre hasta la muerte. ¿A quiénes son a las personas a quienes nosotros estamos en este pronunciamiento del suscrito director nacional de Registro Civil para conminar a todos los funcionarios con facultad registral para que observen la Constitución y la ley en aquellos casos en donde se solicita la inscripción de menores con nombres que resulten denigrantes, ofensivos o vulgares? Hay expresiones que desde el punto de vista fonético pueden resultar atractivas para muchos padres y sobre ellas tenemos nosotros inscripciones en los textos de registro. Usted puede encontrar, por ejemplo, a Teotriste, a Valgamar, a Tilio, Aristipo, a Arabacuátira, Erickson, Abejo, Leonerso, Pascadio, Santo Primo, Siniberto, etcétera, etcétera. Estas personas son nombres que se encuentran dentro de un parámetro que puede sonar extraño, pero no es vulgar, no es ofensivo y no es denigrante. Otras denominaciones sí lo son, como por ejemplo utilizar expresiones como mi perro, como Satanás, como por ejemplo pecueca, y hacer que se pueda inscribir al menor con ese tipo de denominaciones de ninguna manera puede ser destinado a favorecer a ese menor con una expresión de esa naturaleza, toda vez que eso atenta contra la dignidad de ese menor. Entonces, si usted quiere padre de familia, colocarle ese nombre, entonces convoquemos al defensor del menor para que atienda los intereses de ese menor como imparcial y de acuerdo a lo que dice el Código del Menor y del Adolescente, intervenga para la inscripción. No es que nos neguemos a inscribirlo per se, es porque esa denominación afecta la dignidad del inscrito y como consecuencia nosotros estamos en la obligación como funcionarios del registro civil de abstenernos de hacer ese manejo hasta tanto no concurra quien defienda los intereses de ese menor. Doctor Pérez, una precisión o una aclaración. ¿Ese caso que usted menciona como ejemplo existe en la vida real? ¿Algún padre de familia, alguna familia bautizó a su hijo como pecueca? No, lo que sucedió fue lo siguiente. Un concepto que me pidió un registrador al director nacional de Registro Civil estaba destinado para que justamente, ¿qué hacía él? Que había una persona que era alguien que en el entorno en donde ellos vivían le había prestado una enorme colaboración, un gran auxilio, era una persona, un benefactor. Él murió en circunstancias adversas y era conocido en ese entorno como la pecueca, o pecueca en general, así se le llamaba a él. Pero esta persona ayudó mucho a quien quería inscribir a su hijo
con esa denominación. El registrador me dijo, yo puedo hacer esa inscripción. Esa inscripción exige que se haga presente el defensor de menores para que eventualmente esa persona imparcial medie por los derechos del menor. Pero usted puede negarse desde el punto de vista de la objeción que tenemos los funcionarios, desde el punto de vista de nuestra facultad registral, para encontrar rechazo a aquello que no se ajusta a la verdad o en estos casos que pueda significar un atentado contra la dignidad del inscrito. No se inscribió y usted no lo encuentra en el registro porque el funcionario expresó que no podía hacer una inscripción semejante. Entonces, se les conmina a ellos para que en el ejercicio de su función ejerzan con cuidado la observación de la Constitución y la ley. Ahora, ¿quién decide cuáles nombres caben en la categoría de denigrantes, ofensivos o vulgares? Porque es posible que alguien considere que un nombre, por ejemplo, como Stalin, y hay personas que se llaman así, consideren que esto puede atentar contra la identidad de una persona, etcétera, por lo que significó la figura en la historia, pero puede ser que a otros les parezca que el personaje histórico es interesantísimo y le quieran poner al hijo Stalin. Efectivamente hay personas que se llaman así. ¿Quién decide y bajo qué parámetros cuáles nombres son denigrantes, ofensivos o vulgares? Muy importante ese cuestionamiento, muy, muy valioso. Fíjese usted, las reglas de la experiencia y la sana crítica, como se planteó en el boletín de prensa, advierten que justamente hay circunstancias que son comunes a todos nosotros para establecer cuándo un nombre tiene esas características. ¿Por qué? Porque las reglas de la experiencia nos permiten establecer si existe una circunstancia de esa naturaleza y las reglas de la sana crítica, como normas que no son jurídicas, que tenemos todas las personas con mente sana para emitir juicios de valor sobre determinados aspectos de nuestra realidad. Entonces nosotros podemos considerar Stalin un nombre y otra expresión como boyolizo un nombre que tengan equivalencia. Yo considero que Stalin es un nombre, pero boyolizo no lo puede ser y no se puede inscribir porque esa expresión resulta denigrante, ofensiva o vulgar. Stalin desde el punto de vista histórico o posiblemente Hitler desde el punto histórico pueden representar para muchas personas atractivos de otra naturaleza, pero son nombres. Pero aquellas expresiones que de alguna manera afecten la dignidad de la persona desde el punto de vista de ser denigrantes, ofensivos o vulgares y que se trate de la inscripción de menores que no tienen quien los defienda, exige la presencia de un defensor de menores para que él intervenga como imparcial, como defensor de los derechos de ese niño que se puede ver afectado en el futuro en la dignidad por esa expresión que se utilizó, que desde el punto de vista de la legalidad no lo encontramos nosotros más que por la objeción que presenta el registrador como denigrante, ofensivo, vulgar. Pero ¿cuáles son los nombres que le parecen a usted denigrantes, ofensivos o vulgares? ¿Qué denominaciones son esas? Porque yo puedo tener una cercanía religiosa o porque puedo tener visiones de otra naturaleza que encuentro ese nombre absolutamente atractivo. No. Hay expresiones que definitivamente no tienen nada que ver con un nombre y están destinadas como calificativos a ser ofensivos, despectivos, denigrantes o vulgares. Y sobre ese particular, el funcionario con facultad de registral rechaza esa inscripción hasta tanto no comparezca junto a él un defensor de menores para que pueda, conforme al Código del Menor y del Adolescente, intervenir en defensa de los derechos de ese inscrito. Doctor Pérez, le planteo un caso hipotético, ya no en el caso de uno que le pongan pecueca o hoyo limpio, cosas de esas que no son nombres y son nombres denigrantes, pero por ejemplo Hitler o Stalin o Lenin, y resulta que el papá quiere ponerle Lenin y la mamá no. ¿Quién dirime eso? No, o viceversa. No, de acuerdo, tiene usted, doctora, toda la razón. Ahí hay dos aspectos muy importantes de considerar. Una ley reciente, 2129, advierte que los padres pueden inscribir a sus hijos con el primer apellido de la madre seguido del primer apellido del padre o viceversa, en caso de encontrar que ellos hay acuerdo en que hagan esa variación en la inscripción.
En algunos casos puede presentarse una situación concreta en donde el nombre no se ajusta a los intereses de una de las personas que son los llamados a inscribirlos. Definitivamente, al comparecer y a extender el texto de registro, debe entender el acuerdo, porque sobre ese particular la ley no tiene mecanismo de hacer el sorteo, salvo los apellidos, pero los nombres deben coincidir por la voluntad de los padres que ejercen la patria potestad para la respectiva inscripción. Nosotros sí tenemos un mecanismo para los apellidos en cuanto a cuál va primero, el de la madre o el del padre, pero en cuanto a los nombres deben comparecer para extender el registro en acuerdo quienes lo van a inscribir. Bueno, entonces padres tienen que estar de acuerdo y si no, pues tienen que ir a dirimir su lío en otro lado y no en la registraduría. Y si la registraduría no está de acuerdo con los padres, entonces ¿qué? ¿El defensor de menor es el que se pronuncia? Sí, pero entonces hay que tomar en consideración un aspecto que es muy importante. Es que los nombres no es por las características del nombre, porque hay nombres que nos pueden parecer a nosotros extraños o inusuales, pero no son denigrantes, no son ofensivos, no son vulgares, porque son expresiones que utilizan las personas porque las encuentran muy cercanas a los afectos de no sé qué naturaleza respecto de las personas que quieren recordar con esa expresión, como por ejemplo mi perro. A un niño no se le puede tomar eso como si fuera una expresión con la cual en adelante se va a identificar porque atenta contra su dignidad. Como consecuencia, el funcionario con facultad registral convoca la presencia de un defensor de menores para que efectivamente él asista al menor para que eventualmente se pueda aceptar o no esa inscripción con expresiones que resulten ofensivas, denigrantes o vulgares. Ahora, nos pregunta aquí un oyente, ¿qué pasa con un nombre como Dolores o Soledad? Y yo a ese le sumo Angustias, por ejemplo. ¿Qué pasa con esos nombres? No, y es que tenemos otros nombres también muy particulares que se encuentran en el sistema y que están inscritos, lo que pasa es que no tienen tocayo, como por ejemplo Hildarí o Aorfa, Epimenia, Sayuris Yurina, Arques Atenas, Davis Isolina, Guiomar Zuleini. Hay nombres que son una denominación que nos puede resultar a nosotros inusual, nos puede resultar a nosotros extraña, no muy frecuente, pero no son palabras destinadas desde el punto de vista de lo que representa su significado a ofender o a resultar vulgares o denigrantes para fijar la identidad de un inscrito, sobre todo cuando se trata de un niño en el que no tiene absolutamente ninguna posibilidad de intervenir en oposición, y por eso convocamos al defensor de menores para que atienda sus intereses. Se presentó la semana pasada, doctor Rodrigo Pérez, o por lo menos se conoció con profusión de detalles, el caso del joven a quien sus padres le pusieron como nombre 6. Correcto, 6. 6, y es verdad, o sea, no es leyenda urbana, ¿no? ¿Qué ocurre en ese caso? Él se llama 6, se encuentra inscrito en el registro civil como 6, porque era el sexto de los hijos de ese vínculo matrimonial, y él se siente absolutamente contento con la expresión, con el nombre 6. Es una denominación que desde el punto de vista de lo que hicieron manifiesto los padres al momento de inscribirlo, quedó inscrito en el texto de registro así, como 6. Aquí no entendemos nosotros esa expresión de manera diferente que como una manifestación que acepta el propio inscrito incluso cuando obtiene su cédula de ciudadanía, porque usted puede tener un nombre pero cambiarlo cuando cumple la mayoría de edad por una sola vez y lo puede cambiar. En este caso, él acepta esa denominación, acepta ese nombre y queda inscrito en el texto de registro siendo mayor de edad, porque es una expresión del libre desarrollo de la personalidad como persona adulta, pero no como menor. Cuando los menores de recién nacidos son inscritos, pues en este caso sí tendría que intervenir el funcionario con facultad registral cuando se trate de expresiones que, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, reglas de la experiencia, resultan ofensivos, denigrantes o vulgares. Se convoca al defensor de menores y venga, por favor, me ayuda, porque yo no puedo hacer una inscripción con esta denominación con la cual quieren fijar la identidad de este menor.
Pues muy interesante el tema y seguramente van a venir algunos cuantos debates, porque es posible que padres insistan en que quiero nombrar al niño así, así. Ahí va a intervenir el defensor del menor a ver qué dice en estos casos en particular. No es que sean nombres inusuales, porque hay muchos nombres inusuales, sino nombres que puedan atentar contra la dignidad de ese niño. Entonces que intervenga el defensor del menor y se pueda pronunciar y decir, oiga, sí, se le puede hacer un daño a este niño si le ponen ese nombre. Y allí vendrá pues el debate con los padres y demás y se tomará la decisión. Muchísimas gracias, director, por acompañarnos esta mañana. Es con todo gusto, mi saludo muy especial. Él es Rodrigo Pérez, director nacional de Registro Civil de la Registraduría Nacional. Y obviamente decimos vienen debates, sin duda, porque habrá nombres sobre los cuales la registraduría tiene una opinión o el funcionario de la registraduría tiene una opinión y los padres otra. Y los padres dirán, le quiero poner ese nombre, punto final, y es mi nombre, y el que le quiero poner a mi hijo, le quiero poner Hitler, sí. Y eso es, y de pronto en la registraduría dice, mira, al niño le puede venir un lío en el colegio, etcétera, cuando crezca, matoneo, si usted lo llama Hitler, lo pueden matonear, los derechos del niño están, pero yo le quiero poner Hitler porque yo admiro a ese gran pensador alemán, como diría el candidato Hernández. Sí, yo admiro a ese pensador alemán, dirán los padres, entonces. Sí, es muy complejo. El caso de Stalin, por ejemplo, hay varios casos conocidos. Stalin Rivas, que fue jugador de la selección venezolana, Stalin Rojas, que jugó con Equidad, entre otras cosas. En fin, dice en este caso el doctor Rodrigo Pérez que una cosa es poder ponerle Stalin porque puede haber una argumentación de los padres y otra cosa es ponerle Bollo Liso, que en ese caso, por ejemplo en el de Bollo Liso, pues habría una circunstancia que podría llevar a mancillar la dignidad de ese pequeño, con lo cual eventualmente podría intervenir el defensor del menor, el defensor de familia. Me hizo recordar esta entrevista, un artículo de María del Mar Palau, Carlos Medina y Alejandro Gaviria, hoy precandidato presidencial, una investigación sobre lo que ellos llamaron en su momento Sin Tocayo, un artículo de hace más de 10 años, y que lo que buscaba era establecer cuál era el efecto que podían tener estos nombres atípicos, como ellos los llaman, en el salario de las personas. Ellos encontraron que tener uno de esos nombres atípicos supone tener un salario entre 10 y 20% menor que el de personas que tienen la misma educación, las mismas oportunidades, el mismo origen geográfico, las mismas condiciones de edad y sexo. Y ellos explican esto precisamente porque existen pues barreras de entrada, discriminación en el mercado laboral, en la educación y que perjudica efectivamente a las personas. Imagínese usted, tener un nombre de estos raros podría bajarle el salario en igualdad de condiciones a otra persona entre 10 y 20%. Increíble dato, profe, increíble. O sea, el nombre puede pesar en eso, puede pesar en los ingresos que se tengan. ¿Cómo hay que llamarse para entonces que nos vaya mejor en la plática? A ver si nos cambiamos el nombre, profe. ¿Cuál sería el nombre que da más plata? Yo diría que con nombres típicos, y esto también es una manera de ponerle números, ponerle plata a lo que es el clasismo y la segregación de clase en Colombia. Evidentemente, este es el otro resultado que encuentran ellos en la investigación. Hay una mucha mayor probabilidad de que personas que están en lugares aislados, que pertenecen a comunidades étnicas, indígenas, negros, raizales, tienen mayor probabilidad de tener este tipo de nombres, y el nombre termina convirtiéndose en un mecanismo de perpetuación de esa segregación, muchas veces racial o de clase. Interesante, muy interesante, y lo de los nombres pues siempre dan mucho de qué hablar, profe, sin duda. Y ahora, pues esta decisión de la registraduría. Si ellos consideran que hay un nombre vulgar, denigrante, que pueda atentar contra la dignidad de un niño, van a llamar al defensor del menor. Defensor, pronúnciese sobre este nombre y veremos allí. Yo insisto, esto va a generar seguramente más de una polémica. Que padres que se van a enranchar, yo quiero que mi hijo se llame así, y el defensor seguramente dirá otra cosa o la registraduría dirá otra cosa. Interesante tema. Y esto de los nombres siempre da para mucho, siempre. Los famosos sin tocayo. 8 de la mañana, 43 minutos. Estamos en RCN Radio. En segundos hay noticia de menores muertos por desnutrición, lamentablemente.